¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. Pues vaya horas que hemos vivido desde el fin de semana a la fecha. Donald Trump anunciando la entrada de aranceles en contra de sus tres socios comerciales, digámoslo así, México, Canadá, China. Las respuestas de estos prácticamente inmediatas y en el mismo tono. Posteriormente Trump anunciando charlas con Canadá y México y llegando a acuerdo con nuestro país, un acuerdo anunciado por la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Qué podemos entender de este acuerdo en el cual se habla de que México enviará a miles de guardias nacionales a la frontera para combatir el fentanilo, dice Claudia? Trump le agrega a los migrantes en sus comunicados. A cambio no entran los aranceles, por lo menos se pausan durante un mes para seguir la conversación. ¿Qué tipo de acuerdo, qué tipo de acuerdo se lleva a cabo? En fin, vamos a platicar con dos expertos a los cuales admiro y respeto muchísimo y les agradezco de verdad que estén con nosotros. Leti Calderón, ¿cómo estás? Muy bien, Jesús, un gusto y un honor estar aquí contigo y con nuestro otro participante. Mi querido y admirado Ariel Rodríguez Curi, ¿cómo estás, amigo? Muy bien, igualmente, un placer estar con ustedes. Gracias, querido. Pues yo comenzaría ahora sí que vamos por el principio. Leti, ¿cómo calificamos, cómo valoramos el acuerdo alcanzado entre la doctora Claudia Sheinbaum y Donald Trump? Pues mira, la verdad es una respuesta muy interesante, muy inteligente, muy, como ella lo dice, de cabeza fría y corazón caliente, vamos a decir por ahí. Pero sí creo que es muy importante lo que se logró, porque frente a un escenario que hay que ir viendo día a día, obviamente esto implica que va a haber un mes de tensión, va a haber un mes en estas negociaciones que, bueno, se nos dirá algo, pero tampoco se nos puede estar diciendo el detalle. Y lo que es muy claro es que entra en un nuevo escenario en el cual Donald Trump ha abierto tales frentes. Por ejemplo, también anunció a Europa como uno de sus siguientes grupos a seguir, como para ver cómo les pega por ahí. Entonces, esto va marcando también una pauta de posible negociación para otros. Y creo que por eso es sorpresivo, no solo en México, que nos hace respirar en el mensaje que da, sino también para muchos otros países. Yo estoy siguiendo, leyendo lo que está ocurriendo y dicen en otras partes, y realmente con mucha sorpresa. Y nada más déjame decirte, creo que esto en términos políticos catapulta de una manera inesperada, ya lo venía haciendo, pero catapulta la figura política de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque de repente está en la boca de todos. Hay que agradecerle a Donald Trump. Entonces, bueno, son varios temas, pero creo que por ahí empezaría, Jesús. En una negociación, querido Ariel, no se gana todo ni se pierde todo. Esa es parte esencial de la discusión y más en la política. ¿Podemos ubicar ahí este anuncio que se da o consideras que uno gana más que el otro en la discusión? Mira, yo creo que si estuviéramos en un partido de fútbol, digamos, aquella vieja conseja de que el único táctico del fútbol es el gol, es decir, cambia el juego de manera inmediata, me parece que la presidenta Sheinbaum anotó un gol y cambió el sentido del juego, al menos para un mes, que es una eternidad, dada la crisis que veíamos venir encima. Es decir, es una ganancia de tiempo que es mucho, muy significativa, porque tiene varias consecuencias. Uno me parece que es absolutamente fundamental, y a lo que se ha referido Leticia, es que convierte a la presidenta y al problema México respecto a la negociación con Estados Unidos como un tema global, ¿no? Si tú miras ahora los periódicos, etcétera, la negociación con México y con Canadá, secundariamente, creo, en estos momentos, se convierte en una noticia general porque tiene que ver con la manera en que se van a negociar las veleidades, digamos, proteccionistas de Trump, y porque la afectación de los mercados, al menos de los mercados bursátiles, era bastante clara ya a estas alturas. Entonces, este es un posicionamiento, estoy de acuerdo con Leticia, un tanto inesperado de Claudia Sheinbaum en el escenario internacional, lo cual consolida, digamos, la imagen de que anotó el primer gol, ganó un tiempo fundamental para una negociación que Trump, nos guste o no nos guste, lo tiene que manejar en dos planos. Es decir, una cosa es hacia afuera, que le importa, pero no sabemos cuánto conoce, y otra cosa es hacia adentro, es decir, de la propio electorado estadounidense, donde le mide muy bien el pulso Trump. Y por eso el asunto de los 10,000 miembros de la Guardia Nacional desplegados en la frontera, que puede ser eficaz o no para el problema que se trata de solucionar,
es lo que él puede vender. Entonces yo creo que es una magnífica noticia donde el mes ganado significa mucho más que un mes. Este punto de la narrativa que hay, Leti, efectivamente, Trump utilizándolo desde la óptica de conseguimos 10,000 personajes, él los llama militares en la frontera como tal, que se parece mucho a ese acuerdo que en un principio se llegó con el propio Andrés Manuel López Obrador en un escenario también donde se hablaba de aranceles, que es la principal herramienta de negociación o de extorsión, como queramos verlo del presidente estadounidense. Sí, bueno, pues actúa como tal, ¿no? Como una persona que amenaza, extorsiona, bravuconea y que efectivamente te lleva, te orilla de tal manera que pues abre la negociación y seguramente así lo va a manejar. Yo nada más me estoy esperando porque el mensaje va a ser, finalmente doblegué a México y van a poner, como tú dices, esta Guardia Nacional protegiéndonos, o sea, van a hacer nuestro trabajo sucio, además de los militares que él ya envió a la frontera, o sea, la fuerza, ya vamos a tener una frontera blindadísima por los dos lados. Eso por un lado, y el otro es, los mantengo en el vilo porque esto no se acaba hasta que se vuelva a negociar y efectivamente puede dar una pauta para que también, mira, ha sido de tal velocidad de las 2 semanas que lleva Trump en el poder, que pueden pasar muchas cosas en el sentido de las negociaciones que ocurran, incluso estos anuncios espectaculares como la inteligencia artificial que de repente salga otra sorpresita en algún otro lugar y que cambia el tono del discurso y también, obviamente, pues, digamos, no que se debilita Donald Trump, pero vuelve a ubicar las aguas de ciertos temas. Yo estaba revisando cuáles fueron sus puntos con los que él se presentó esos primeros días del primer mandato de Donald Trump. Bueno, ustedes ya no se van a acordar tal vez a bote pronto, pero, o sí, pues, pero que detuvo a toda persona que fuera de origen musulmán, ¿no? que llegara a ese país, a Estados Unidos, y entonces empezó a regresar gente, pero vaya, familias que venían a visitar a los hijos, o sea, una cosa de un tránsito cotidiano. Nada más lo anoto como ejemplo de algo que no está ni siquiera hoy en la mesa como uno de los temas de controversia. Entonces, también creo que tenemos que regresar al punto en que hemos aprendido del personaje. Y aquí, diciéndolo desde la lógica mexicana, también la presidencia, para mi gusto, se toma en un muy buen momento, bueno, años de consolidación, de resultados económicos con este modelo, eso no hay que negarlo, asimétrico, por supuesto, pero en el cual entra una opción política que continúa lo que traíamos y que en ese sentido aquí hay como dos puntos importantes. Una, hacerle entender al electorado estadounidense y al mismo Donald Trump que justamente este es un nuevo equipo, no sus referentes más de Netflix que tiene, ¿no? De los narcos mexicanos. Y el otro que el proyecto político pues permite, digamos, no está en controversia, no estamos en elecciones, no estamos en disputa, y eso también permite esta cabeza fría y concentrada en lo que hoy es lo importante para nuestro país. Los aranceles, creo, Ariel, pues no parecerían una salida muy viable para los propios Estados Unidos cuando Trump llegó gracias a una campaña donde combate la inflación, pero los aranceles te van a provocar en un momento dado más inflación. ¿Por qué buscar los aranceles como uno de sus puntos nodales en esta negociación si a la larga o incluso en el corto plazo sus propios analistas dicen nos estaríamos dando un balazo en el pie? Yo creo que Trump en ese sentido quisiera, tiene la intuición de que se puede regresar el reloj, digamos, del tipo de integración económica que hemos experimentado los últimos 30, 40 años, hacia una nueva industrialización de Estados Unidos. Esto de la nueva industrialización es un asunto bastante delicado porque también está tocando Europa ahorita, es la discusión en Alemania. En Alemania están diciendo que nos desindustrializamos y por lo tanto hemos perdido competitividad, ¿no? Entonces, es una gran paradoja, no solamente política, y yo creo que el asunto de los aranceles es regresar directamente a la negociación política, porque los aranceles es una voluntad política hecha un porcentaje, ¿no? Pero lo que está detrás de todo esto es si el discurso, digamos, globalizador, etcétera, neoliberal, como lo conocemos de manera cotidiana, digamos,
ha dado todo lo que se esperaba que diera, incluso para sus principales promotores, que son los anglos en este caso, Estados Unidos y Gran Bretaña, ¿no? Recordemos que Gran Bretaña se retiró también de un pacto, digamos, de un mercado común que es el europeo, con todas las consecuencias que ha tenido esto para los británicos. No solamente hay una crisis, digamos, en la negociación trilateral entre Canadá, Estados Unidos y México, Jesús, Leti, sino que hay una ruptura ideológica en la perspectiva de los globalizadores y de los globalifílicos, digamos, y yo creo que esto va a tener importantes consecuencias para los intelectuales públicos mexicanos, que los agarra completamente fuera de la base. Una de las grandes novedades geopolíticas actuales es que el corazón del liberalismo, digamos, de la globalización como la gran utopía del siglo XXI, está experimentando la huida, se están rajando los actores principales y quienes lo promovieron, Gran Bretaña y Estados Unidos en este caso. Y eso es una cuestión que el gobierno mexicano puede y debe anticipar y debe utilizar en su favor. Decir que es muy difícil dar marcha atrás en algunas cuestiones porque tiene una afectación directa no solamente sobre el producto norteamericano, sino sobre la calidad de vida de varios millones de estadounidenses si se cancelara, digamos, este tratado de libre comercio o al menos sus aspectos más relevantes. Y el otro aspecto fundamental es ideológico. En México, una parte considerable de la oposición política se estaba fundamentando en un mercado globalizado y en un mercado donde las mercancías fluyeron libremente. Bueno, eso está amenazado desde el corazón de los Estados Unidos. Este punto, Leti, efectivamente, de esa imagen de Donald Trump, que es a final de cuentas la cabeza de la ultraderecha como tal, de la cabeza de este movimiento reaccionario que se ha dado, que se replica en Italia, que se replica en Ecuador, que se replica en Argentina, que aparece con los partidos allá en Alemania con el apoyo de Musk, pues lleva dos de dos, es decir, con Petro también lo amenazó, le dijo demás y al final de cuentas se hizo lo que Petro pedía, aunque la narrativa quisiera venderlo distinto. Y aquí se topa con algo similar, efectivamente una postura de Trump que comienza a desilvanar a esa ultraderecha o cómo lo recibe. Es fascinante el momento, de verdad, porque estamos viendo fuerzas ya muy claras. Ya no es, ya no es como este titubeo de es centroizquierda o socialdemócrata en no sé qué punto y en el otro apertura. Yo creo que se están planteando escenarios en los cuales, bueno, para bien y para mal, se configuran ya como ideologías y actores en el que el escenario, y esto me encanta de lo que dice Ariel, la ironía de la historia es que los que le están dando una patada al modelo que ha imperado los últimos, por lo menos 50 años, le están dando la patada, son los mismos que lo han empujado con todas sus fuerzas, todo su espionaje, todas digamos, intervenciones crueles y, digamos, a extremo, en algunos casos, para imponer este modelo. Claro, con la careta, con una parte de la careta importante que en México se ha desarrollado de lo electoral, pero utilizada como tal. O sea, es decir, cuando ya no gusta el resultado electoral, entonces ya no es tan conveniente esa democracia, pero bueno. Entonces yo creo que aquí lo que estamos viendo es que efectivamente surgen personajes que yo creo que ahí es donde hay que dar un pasito adelante. Son personajes que en realidad cristalizan, logran presentar el liderazgo deseado, vamos, de todo un proceso que se viene gestando por mucho tiempo. Estados Unidos es el mejor ejemplo. Al final de cuentas, lo que tenemos es que esta pugna ideológica casi digamos, de cómo se vive al interior de las casas frente a una lógica de libertad y de, digamos, algo extremo para el estadounidense que es su postura personal, ¿no? Su vida personal, incluso en ese punto de meterse legalmente en esa esfera, bueno, pues es que no viene de ahora, viene de un largo camino y donde eso tiene que ver también con el modelo que se empieza a gestar. Ahora, la idea de regresar a mí me ha parecido siempre una debilidad en sí misma, porque además es un regresar a algo que por sí mismo no existió, no ocurrió como tal. A lo mejor en el resultado, claro, Estados Unidos es el país hegemónico en gran parte, empiezan a surgir pugnas de otros países, pero digamos, tuvo un largo camino y una gran confrontación, una décadas, famosa década de los derechos civiles en Estados Unidos, que avanzó grandes puntos que hoy son la realidad que se está
arrebatando a los estadounidenses. Y esto permeó a nuestros países. O sea, ese liderazgo estadounidense, la parte respetable, pues esa es la que se está desquebrajando, porque la están desquebrajando ellos. Y ahí completamente de acuerdo con Ariel. La oposición mexicana se queda literal desnuda porque lo que tanto veneraron y lo que tanto alabaron, fíjate, en menos de un día, los mensajes de un día de que la culpa es de México, claro, México no hizo, no, el gobierno de actuar sin decir, oigan, este es un momento histórico, es un momento delicado para el país, para mí, para mis hijos, y los incluye, también son mexicanos. Y en ese sentido, lo único que hicieron es avanzar un poquito más en una posición en la que yo no veo que haya regreso. No puede haber regreso desde ese punto al cual han llegado en términos de figuras, y digo, ya al interior de nuestro país, como adversarios, digamos, mínimamente respetables. Entonces, vaya ironía, la patada viene por donde menos pensábamos para el escenario que se configuraba, pues que iba en una cierta normalidad, en un capitalismo extremo salvaje a todas luces. Ahora, la postura de Trump trajo de inmediato reacciones y una de ellas que llamó mucho la atención fue la de los latinos en Estados Unidos, quienes salieron a las calles definitivamente a rechazar cada una de las acciones que ha venido llevando a cabo Trump, desde las deportaciones hasta los agentes del ICE. Eh, Ariel, puede cambiar este factor de poder en Estados Unidos de una comunidad latina mucho más organizada ante este tipo de embates y una presencia latina, sí, tal vez fuera de los partidos oficiales, pero muy activa socialmente. Es probable que cambie el ambiente de la calle y el ambiente de la opinión pública. Es menos probable que cambie la correlación electoral, porque Estados Unidos comporta una de las grandes paradojas del mundo moderno, es que tiene uno de los sistemas electorales más anacrónicos Uh -huh. y más injustos que podamos imaginar. Esa es la realidad de las cosas. El dinero cuenta, el control judicial sobre los candidatos, como vimos, Trump es un sentenciado, no importa. El control de los medios es descarado, etcétera. Entonces, no sé si va a cambiar la correlación electoral a corto plazo, Jesús. Pero lo que sí está cambiando es que está sacando, digamos, los del closet, los agravios que con la esperanza de una negociación de la situación migratoria y del papel de las minorías en el desarrollo estadounidense, se había mantenido más o menos latente. Eso es clarísimo que se puede romper con esta ofensiva, porque parece un programa, o sea, parece una ofensiva contra la etnia, no contra la situación jurídica de un migrante. Y esa es una cosa que está teniendo una materialidad espantosa en el caso estadounidense. Y la otra cosa que sí quisiera señalar y que tiene mucho que ver con lo que ha planteado Leticia es que hay que recordar que Trump gana las elecciones montado en un mito. Y es como se hace la política. Contra lo que dicen los politólogos, el mito político contemporáneo sigue siendo muy eficaz para producir realidades políticas. Pero es más difícil gobernar desde el mito. Y aquí están saliendo todos los asegúnes de las políticas o de los dichos de Trump. Cuando a Trump le decimos eres un mentiroso, en realidad no le estamos diciendo nada. Es algo que él agradece, porque eso sirve para hacer una parte de la política que es muy exitosa en su caso. Como lo vimos en esta elección pasada, es muy exitosa. En lo fino, en la negociación con México, yo creo que México y la presidenta Sheinbaum se metió muy bien a esto, los intersticios se vuelven clave. Y ahí Trump tiene mucho menos que decir de lo que parece. Eso que llegó con todo el numerito armado para pegar aquí, pegar allá, lo está haciendo, pero el numerito no está armado. Va a haber muchísimas contradicciones dentro de Estados Unidos, va a haber muchísimas contradicciones entre el propio Congreso de mayoría republicana y el propio presidente de Estados Unidos, y va a haber muchísimas contradicciones con los intereses regionales en Estados Unidos que se benefician de manera muy diversa del tratado comercial y del cruce, digamos, de mercancías. Entonces, ese es donde vamos a ver al Trump, que es más torpe, que es tratando de hilvanar políticas coherentes en el mediano plazo, porque el mito le va a seguir sirviendo para la legitimidad, pero no necesariamente para la gobernanza. Y es ahí donde el gobierno mexicano tiene que ser extremadamente agudo y eficaz para ir planteándole, porque yo creo que eso es lo que va a tener que hacer, ir planteándole la agenda al propio Trump, cosa que esta coyuntura de las últimas 24 horas, como dice Leti, fueron maravillosas en esos términos.
Es decir, en realidad, lo de los 10,000 guardias nacionales en la frontera es más o menos irrelevante para la negociación de mediano plazo. Es algo que Trump necesitaba en Estados Unidos, no que México necesite de por sí. Claro. Y en ese punto que menciona Ariel, el famoso mito como tal, mi querida Leti, ¿qué tanto ese mito también se puede ir deconstruyendo, o se puede ir cayendo conforme se van tomando este tipo de decisiones que aun y cuando se quieran vender de cierta manera, la sociedad norteamericana comienza a entenderlas de otra, o de plano están muy centrados en lo que es el trumpismo? Estados Unidos está muy dividido ideológicamente y ahí es donde, digamos, los matices y yo creo incluso este nivel tan agresivo del discurso de Donald Trump de ellos contra el mundo y sin aliados, hoy por hoy no tendrían ningún solo amigo, digo, salvo el primer ministro de Israel, porque ni siquiera estoy hablando del pueblo de Israel, ¿eh? Y ahí entonces creo que entra una cuestión donde, bueno, sí en un discurso de soberbia, pues pueden decir no nos importa porque nosotros contra el mundo, pero en términos de pragmatismo que lo tienen los estadounidenses, pues entra esto que hemos visto también estas últimas horas y es, digamos, en el último día, una cantidad de mensajes, de cartas y explicando por qué los aranceles afectaban incluso en Arizona, por ejemplo, en la Cámara de Comercio de Milwaukee, o sea, cosas donde esta reacción pragmática frente a un escenario económico, pues también juega, obviamente juega y es parte de la negociación que México debe de aprovechar. Y entonces, esta división ideológica en Estados Unidos no creo que va a permitir construir algo nuevo, aunque sí puede ser que refuerce lo que no ha habido. Mira, yo pensaba ahora que decías de los migrantes, la última gran reforma que hubo en Estados Unidos respecto al tema migratorio fue en 1986 con Ronald Reagan. Y desde ahí gran parte del debate público es, necesitamos le dicen ellos, ¿no? Una amplia, extensiva reforma digamos, reconozca la realidad de un país donde, también hay que decirlo, se calcula entre 11 y 13 millones de personas sin documentos en Estados Unidos, con un tiempo promedio ya de 15 años, promedio, viviendo en Estados Unidos. Ok, esos son como los datos duros, pero ese número no se ha movido mucho en 20 años. Quiere decir que obviamente el stock de población extranjera que requiere Estados Unidos lo sigue chupando, lo sigue jalando, lo sigue ubicando y expulsando lo que su selectividad laboral no requiere o resulta doblemente explotable porque se usa y se regresa. Pero tampoco quiere decir que ha habido, aunque digamos, un porcentaje de este perfil de población que ha aumentado tanto. Ha aumentado, sí, por la vía del tipo de visas que ellos han abierto. Entonces es un escenario muy interesante para que la oposición a Trump en Estados Unidos replantee no necesariamente su amor absoluto a los migrantes, sino la necesidad de una regulación en términos legales, como tanto importa en Estados Unidos, en un escenario en el cual, al final de cuentas, sí ocupan, y fue una parte de los debates hace unas 2 semanas. Yo iba a decir al inicio de la era Trump, pero pues es que hace 2 semanas, ¿no? Es hace nada. Pero justo es como esta cuestión donde pueden encontrar banderas de lucha muy legítimas que apelen a algo que es muy importante y es el discurso desde el trumpismo logró inyectar la idea, porque venía de hace mucho, migración es crimen, criminalidad. Por tanto, pues a los criminales hay que quitarlos, hay que sacarlos, o sea, eso legitima el discurso de Trump. Pero en esto que hemos visto, estas escenas y este discurso que se empieza a levantar y población saliendo a las calles, que también tiene sus asegúnes, porque la derecha estadounidense no lo ve muy positivo y lo ve como la muestra de lo que están diciendo ellos. Pero bueno, pero ese punto sí podría llevar a la construcción de ese discurso opositor donde, bueno, hay que entonces regularizar legalmente una situación que de facto existe, como se hizo en un gobierno republicano que inició esto, de hecho, inició parte de lo que hoy estamos viviendo, que es el periodo de Ronald Reagan. Entonces, se antoja que empiezan a haber claves que podrían ser utilizadas o incluso en su momento, no solo la oposición estadounidense, sino desde México, ¿no? De decir, bueno, ¿y por qué no avanzan en eso?
Y sí, México va a tener no solo que apurar, reconocer y generar todo un gran discurso respecto al retorno migratorio que va a ser inevitable y que es deseable, pero lo dejo eso, es deseable. Ahora voy a un punto, también querido Ariel, aprovechando la presencia de cada uno de ustedes. ¿Qué tanto México debe de moverse ya hacia el sur? ¿Qué tanto México tiene que empezar a ver a los BRICS? ¿Qué tanto México tiene que empezar a ver a China? ¿O no es el momento precisamente por la dependencia que se tiene con Estados Unidos? Bueno, de inmediato no creo que sea el momento porque yo creo que a la paranoia de la cual se alimenta y se beneficia a Trump, no hay que alimentarla ahorita, digamos, ¿no? En términos más estratégicos, más amplios, yo creo que es evidente que este susto que por el que estamos atravesando muestra que hay una profunda dependencia, una codependencia, digámoslo así, con Estados Unidos, y siempre es mal negocio para cualquier comerciante tener un solo cliente, siempre es peligroso. Ahora, hay una determinación geopolítica profunda de México. Tiene 3.000 kilómetros de frontera, tiene una familiaridad con la cultura estadounidense que pocos países en el mundo tienen, y por lo tanto va a ser muy difícil sustraernos de eso. Pero, dicho esto, me parece que además hay otra circunstancia que hace que se tenga que pensar estratégicamente el papel de México en el mundo, y es el silencio de Europa. Sí, Europa está en medio de una gran confusión, de un gran temor. Me parece que Gaza y lo que pasó en Gaza demostró que Europa perdió la voz, que era una voz privilegiada, la de los derechos humanos, y por lo tanto el mundo está más o menos acéfalo y está muy localizado ya no en los organismos internacionales, sino en Beijing, en Washington, en Ottawa, en Londres o en Ciudad de México o en cualquier capital de América del Sur. Por lo tanto, a partir de un reconocimiento de que ha sido, digamos, estremecido el orden internacional en el último año, a grado de perder autoridad moral, que hay que plantearse, el gobierno de México, y esto sí en una reflexión de Estado lo tiene que hacer, cuál es el papel de México en el mundo, considerando esto que yo llamo una debacle de los organismos internacionales, porque lo que pasó el año pasado no tiene nombre, lo que no tiene nombre realmente, y cómo plantearse los beneficios, pero también los peligros de la relación con Estados Unidos. Como dice Leti, no nos vamos a sustraer de Estados Unidos, eso es imposible y así está bien. Pero pensemos en otras diplomacias, una diplomacia suave, una diplomacia de un comercio que crece con América del Sur, con Europa, con Asia inclusive, etcétera, como una cuestión no ya de diversificación desde el punto de vista económico solamente, sino como una cuestión de seguridad nacional. Estamos viendo que los idas y venidas, altibajos de la política estadounidense tienen repercusiones sobre la estabilidad mexicana. Y por lo tanto hay que pensar en Estados Unidos como un problema de seguridad interna para nuestro país, como un problema para la democracia mexicana, porque el problema de la extrema derecha norteamericana es que puede coquetear con cualquier régimen político mexicano que le garantice lo que quiere que le garantice, y ese régimen político no tiene por qué ser democrático desde la perspectiva estadounidense, sobre todo los grupos de extrema derecha. Entonces, tenemos un problema no solamente económico, no solamente financiero, no solamente comercial, sino un problema de seguridad nacional en la relación con Estados Unidos, y hay que decirlo con todas sus palabras, así lo tenemos que pensar también. Estamos en nuestro derecho como nación soberana. Pues yo quiero agradecerle a ambos de verdad su participación en esta mesa que ha sido muy, pero muy aleccionadora. Me queda Leticia Calderón, siempre un honor escucharte. Qué gusto. Oye, y como dice el dicho africano, no te pelees con el cocodrilo hasta que hayas cruzado el río. Esa es una muy buena frase. Querido Ariel, muchísimas gracias por compartir. Gracias, Jesús. Gracias, Leti. Hasta luego.